Pero qué buena síntesis tiene Javier Timerman, que por un lado conoce muy bien todo el análisis a través de las ciencias políticas, pero que es un gran especialista en finanzas internacionales. Allí Javier estuvo en contacto con Luis Caputo el día de los anuncios, una fuente de primera mano para hablar de qué hablaron allí en ese encuentro. Pero por otro lado, buenas noches, Javier, gracias por estar con nosotros. Vos sabés que hace minutos nada más el ministro de Economía ha hecho una declaración en La Nación Más que nos anticipaba de alguna manera nuestro columnista en Economía, Leandro Dario, pero que nos da muchas ganas de compartir para que podamos escuchar juntos y tratar de interpretar qué significa esto. ¿Vamos? En el punto de llegada, ¿hay un cambio de régimen económico? Bueno, el presidente siempre hizo campaña, ¿no? Con la dolarización, el cierre del Banco Central. No se han perdido esas banderas. Esas banderas, no. Mucha gente lo pregunta y siguen siendo banderas. Se entiende que no puede ser el punto obviamente de partida. Entonces, pero sí el punto de llegada, un objetivo. Y el punto de partida, como estábamos diciendo recién, es el de controlar este caos. Quiero tratar... Bueno, Javier, ¿coincide entonces lo que acaba de decir con lo que hablaste vos? El sonido es muy bajo y la verdad que me costó escuchar. Tal vez sea un problema mío. Si vos podés repetirme lo que ¿Cómo dijo... no? ¿Cómo no? Lo que dijo el ministro Luis Caputo tiene que ver con un objetivo muy claro. Leandro, vos lo tenés allí. Sí, Javier, dijo textual, el objetivo sigue siendo el mismo, que es llegar a una dolarización. El presidente no miente, me gustaría que quede claro, porque hay que tener un contrato de verdad con la gente. Entre otras cosas, dijo que la bandera de la dolarización sigue en pie. ¿Te dijo lo mismo vos? Lo que pasa es que, sí... yo lo que creo es que este tipo de programas, el programa que anunció Caputo el martes, o cualquier plan de estabilización, su éxito depende mucho de la credibilidad del que lo aplica. No es lo mismo que lo aplique una persona u otra, porque en esto no hay una ciencia exacta. No es que uno dice, yo voy a tomar estas medidas y la respuesta de la sociedad o la respuesta de todo este cóctel de medidas va a ser la misma en todo momento y aplíquela a quien la aplique. Entonces yo lo que creo que lo que están logrando hacer, lo que están tratando de hacer es mostrar cierta credibilidad en la palabra y cierta credibilidad para que la gente tome estas medidas como medidas que se van a sostener en el tiempo, por lo menos, o que hay un horizonte certero. Y yo no sé, me da esa sensación de que acá hubo muchas idas y vueltas con el plan económico, principalmente por las cosas que se dijeron en la campaña. Entonces me da la sensación que lo que están tratando de hacer es que no se desvirtúe todas las promesas que se hicieron en la campaña para que la gente crea en la palabra. Pero esto es más que nada una expresión de deseos, porque uno puede decir, bueno, sí, teníamos pensado hacer la dolarización en 8 años, al final del segundo mandato, y entonces pasa a ser irrelevante. Y Javier, esta declaración, ¿no le mete un poco de ruido a partir de mañana a la rueda cambiaria, al dólar, que era justamente algo que había reaccionado bien a la baja, se comprimió la brecha? ¿Esto no le mete algo de ruido a ese aspecto? Sí, yo creo que es algo que va a generar ruido porque es algo del cual el consenso de todos los economistas, de todos los financistas, estaba en contra. O sea, la gente cree que la Argentina no necesita una dolarización. La gente, me refiero al establishment económico y a los financistas. De todas maneras, yo creo que todos coinciden en que esto es inaplicable en este momento. Entonces, el ruido puede ser circunstancial. Para mí lo que va a generar ruido o no, o silencio, es cómo reacciona la sociedad ante tremendo ajuste. Claro. Porque a diferencia de otros ajustes que hubo en el mundo, este es un ajuste que se da en situaciones complicadas. ¿Por qué?
Y porque se tiene que hacer en un tiempo muy rápido porque la Argentina no tiene financiamiento. Entonces no es que hay alguien que te dice, mira, en Grecia, por ejemplo, se hizo un ajuste del 15% del producto. Pero Grecia forma parte de la Comunidad Europea y el Banco Central Europeo estaba dispuesto a ayudar a medida que iban cumpliendo ciertos compromisos. En Israel también se hizo, pero se hizo con la ayuda de Estados Unidos y en un gobierno de unidad nacional. Y acá se hace sin ningún tipo de financiamiento, porque no hay, y en un contexto donde hay cierta conflictividad política que a medida que pase el tiempo se va a acentuar. Entonces yo creo que la gente, los inversores, que es la primera, los primeros en reaccionar ante medidas, van a estar mirando eso, ¿no? La recepción en la sociedad, el nivel de apoyo que estas medidas generan. Y bueno, no va a ser todo color de rosas, porque claramente, y ya lo dijo, esto sí lo dijo el presidente, se viene una gran recesión. Entonces, esta gran recesión va a impactar. Hacemos un punto acá, porque además este ajuste se aplica en un escenario donde el 60% de los chicos son pobres en la Argentina, donde hay empleo, pero la mayor parte del empleo no es registrado, se da en negro, donde las jubilaciones son bajas y el contexto inflacionario está por arriba de 100. Hoy además se acaba de anunciar un protocolo antipiquetes que se aplicaría a partir de lo que puede ser la protesta social. Entendemos que se construya discurso político y que se apunta a tener credibilidad, pero tenemos estos escenarios, esta posible protesta latente, y la verdad es que no sabemos qué te dijo a vos el ministro Caputo después de los anuncios. Bueno, fueron prácticamente todo lo que se habló en esa reunión, luego fue publicado en la prensa. Porque bueno, contanos un poquito. Más allá de lo publicado. O sea, la estrategia es ir rápido en ajustar las cuentas públicas, justamente por miedo a que el debate político lleve a que no se puedan terminar implementando muchas de estas medidas. Entonces, este es un ajuste clásico, es un ajuste donde ajustan el gasto, suben los impuestos, es un ajuste que impacta de lleno a la clase, yo diría, media, al laburante, al que vive de un sueldo, etc. Yo creo que eventualmente va a haber que tener una discusión sobre cómo apalear la crisis social, porque vuelvo a repetir, a diferencia de otros países, apalear, acá no hay seguridad, acá no tenemos el tipo de seguridad social que hay en países, por ejemplo, en Estados Unidos hay seguro de desempleo. Claro. En Estados Unidos hay en Israel también. O sea, vos tenés ciertas herramientas del Estado que acá no las tenés. Entonces, es un poco similar a lo que pasó en la pandemia, ¿no? Imagínense en la pandemia si no hubiese habido ayuda del Estado. Claro, la ayuda del Estado la recibieron empresarios, no solo los empleados. Entonces yo creo que acá hay que hacer un plan de contención. De contención, sin duda, donde estén involucrados también empresas, empresarios, beneficios para aquellos que dan ciertos programas, beneficios y a los empresarios que dan cierta contención. O sea, hay que usar mucho la imaginación porque no podés desvirtuar el plan tampoco. Pero parte del problema, yo creo, es que se hace todo, y todo este paquete de medidas se hacen pensando en no pasar por el Congreso. Son medidas que se pueden, la mayoría, no todas, pero se pueden implementar sin pasar por el Congreso. Y eso es porque le temen a que el conflicto político no permita que estas medidas se extiendan en el tiempo. Entonces, a eso yo creo que va el gobierno como diciendo, porque si no, pasás, o sea, imagínense que ahora la gente desconfíe de que puedan contener realmente el precio del dólar a este nivel y necesitan hacer una devaluación en un par de meses. Ya la situación empezaría, la licuación de esta que se habla del salario, pasaría a ser un problema
cada vez peor. O sea, ahora hay que tratar de entrar en un círculo virtuoso. Javier. Y que el vicioso tarde menos o sea, ocurra más rápido. Entonces, es una situación complicada. Yo recuerdo cuando Estados Unidos inició un proceso de ajuste similar, cuando ganó Ronald Reagan las elecciones en 1980, que también hizo un ajuste de esta magnitud, no de esta magnitud, pero también ellos hicieron algo diferente, bajaron impuestos, pero bajaron muchísimo el gasto y la emisión, y de repente subieron la tasa de interés, y de repente uno sentía el desempleo, sentía que algunas ciudades, pueblos, quedaban abandonados porque las industrias cerraban en esos pueblos. Estas son todas consecuencias que vamos a tener que lamentablemente se van a experimentar. Y bueno, ahí la política tiene que tomar partido, ¿no? Tiene que tratar de consensuar planes de contención, como lo dijiste vos. Javier, Pero una de las cosas... creo que... ¿Cómo? Sí, que una de las cosas positivas desde el punto de vista del mercado es que los bonos argentinos en dólares subieron fuertemente tras el anuncio de las medidas, tanto ayer como hoy. Lo que te quería consultar es, Argentina tiene cerrado el mercado de capitales internacional. Si vos ves perspectivas que para el año que viene fondos de inversión de afuera, internacionales, empiecen a comprar activos argentinos. No, sí, los activos argentinos se han valorado justamente porque están empezando a comprar, y la Argentina yo creo que va a necesitar, salvo que consiga otras fuentes de financiamiento, pero va a necesitar que los mercados se abran el año que viene, en el 2025. Creo que va a depender mucho de la capacidad de mantener este déficit cero, estas reformas que tengo entendido van a presentar inminentemente. El mundo quiere ver que la Argentina va por un camino diferente al que transitó los últimos años. ¿Y a qué se refiere? Porque, en definitiva, el plan Caputo es casi lo contrario al plan Macri. Macri liberó el tipo de cambio, quitó el cepo, pero hizo un ajuste lento. Acá hacen lo contrario, hacen un ajuste rápido, un shock bastante poderoso, pero mantienen el tipo de cambio controlado y también mantienen el cepo. Y eso es para darle prioridad a que las finanzas públicas estén estabilizadas, porque creen que eso va a ser el motor que genere, como vos mencionaste, la compra de activos argentinos, las inversiones, que entre dinero, que la gente crea que vamos por un camino de racionalidad económica sin mayores sobresaltos. Pero vuelvo a repetir, los mercados financieros reaccionan muy rápido y no son necesariamente una vara que hay que mirar como si fuera la verdad absoluta, porque, vuelvo a repetir, cambian muy rápido. Lo que tiene la Argentina positivo es que se está entrando en un ciclo mundial de baja de tasas. Eso es muy positivo y eso va a generar en un ambiente... Eso es realmente... O sea, el año pasado estas medidas no hubiesen tenido la misma recepción en los mercados internacionales y los inversores no hubiesen mirado a la Argentina como una posible fuente de inversión. Claro, Javier. Así que es muy dinámico. El principal problema, creo yo, es encontrar ese equilibrio que permita que la ciudadanía tenga cierto nivel de tranquilidad respecto a su día a día, ¿no? Claro, el tema de cómo vivís, en qué condiciones, qué grado de contención, pero además apelo a tu lectura como analista político, como politólogo. En la Argentina no solo miramos el nuevo liderazgo de Javier Milei, sino pensando en el Parlamento y en las respuestas, miramos a la oposición. Por un lado, Juntos por el Cambio, que ha quedado atomizado.
Y por el otro lado, el peronismo, hoy sin ir más lejos, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, tan ligado al kirchnerismo, si bien dijeron que no va a ser ahora, evalúan la posibilidad de generar moneda propia, en un momento en el cual nos hace acordar a muchos argentinos al año 2000, aquellos bonos para poder financiarse. ¿Qué pasa cuando convive un proyecto político como el de Milei, pero en la oposición empiezan a hablarse de estas cosas? No, bueno, yo soy de los que creía que la rapidez del ajuste... O sea, había dos formas de encarar esta crisis, porque si vos mirás las plataformas electorales de todos los candidatos, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, Milei, todas hablaban de estabilizar las cuentas públicas, todas lo hacían. La propuesta de Sergio Massa era, bueno, hagamos un gobierno de unidad nacional, consensuemos reformas, consensuemos todo. Horacio Rodríguez Larreta más o menos decía lo mismo. Bueno, excluía el kirchnerismo, pero hablaba del 70% de los argentinos. Eso en la Argentina es un desafío muy, muy difícil de concretar. Yo creí y creo, y lo están probando los hechos, es que cuando vos tenés una situación social como la que vos mencionaste, de los chicos, la pobreza, etcétera, esto para un país que no tiene peligros bélicos, o sea, que no estamos en guerra, es como una guerra. O sea, nosotros tenemos el problema de esta pobreza, de esta falta de crecimiento económico. Es una emergencia. No tenemos a alguien que nos invada, pero tenemos este problema. Si hubiésemos tenido a alguien que nos invada, seguramente actuaríamos de una manera mucho más consensuada, nos uniríamos como nos unimos en el Mundial o algo de esa naturaleza. Sí. Pero a mí lo que me preocupa es que la clase política no entienda la gravedad de la situación. Entonces, hubiese sido tal vez más conveniente, una vez elegidos el presidente, hacer, bueno, una rueda de discusión con la oposición, porque el plan lo presentás hoy o en una semana o en dos, es lo mismo. Pero en otros países yo he visto, en Estados Unidos es la norma, que los presidentes antes de presentar un plan o una medida económica disruptiva, se juntan con los jefes de la oposición, se juntan con los mismos diputados de ellos, buscan consensuar para que la política mantenga cierto grado de sostén a estas políticas. Pero se fue por otro camino y yo entiendo que otros puedan pensar, mira, vamos a perder mucho tiempo discutiendo, no nos vamos a poner de acuerdo y vamos a perder el mandato que nos dio el 56% de los votos. Y eligieron ir por ese camino. Entonces, este es el camino que se eligió y yo creo que el gobierno en algún momento va a tener que volver a la mesa de negociación y negociar con los políticos de una manera civilizada, ¿no? Entendiendo que ellos ganaron la elección, pero que hay diferentes ofertas electorales, políticos que piensan diferente, y bueno, ese es el arte de la negociación justamente. Bien. Si te pones a pensar, hubo muchos gobiernos que recibieron mandatos importantes, pero la falta de consenso en sus políticas hizo que tengan momentos de turbulencias políticas. Y puedo nombrar muchísimos, sin ir más lejos. El gobierno de Clinton, por ejemplo, que fue un gobierno considerado muy exitoso en Estados Unidos, fue elegido por primera vez Clinton en el año 92, empezó a gobernar en el 93, y en las elecciones del 94, mitad de término, perdió en forma abrumadora, porque trató de implementar una reforma del sistema de salud sin consensuar con la oposición. Claro. Después empezó a gobernar nombrando opositores al gobierno y tuvo una de las presidencias más exitosas. Lo mismo le pasó a Mitterrand en Francia.
llega un momento que para las grandes transformaciones necesitas consenso. Claro, acuerdos, porque si no es imposible de votarlas, de debatirlas. Bueno, Javier Timerman, te agradecemos muchísimo esta conversación. Seguramente vamos a volver a estar en contacto, ojalá en una situación un poco más clara y más tranquila, más previsible para todos. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias por llamarme y siempre contento de poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias.